Mi nombre es Kevin Alexis, hoy les vengo a hablar sobre el pH del suelo en China. Es una variable de suelo dominante donde influye aspectos químicos y propiedades biológicas que permiten que las plantas tengan un proceso de reproducción más rápido y que estas mismas que por formas de medios, o sea, de imágenes satelitales, se podría ver qué tal es el pH del suelo y asimismo comprobar qué porcentaje está gracias a la cantidad de plantas que hay en ese lugar. Influencian el crecimiento de las plantas a través de la modulación de sustancias tóxicas como el aluminio, el magnesio y los nutrientes esenciales, incluidos lo que son el fósforo, el calcio, magnesio y potasio. A esto también se le atribuye a los fertilizantes nitrogenados. Al medir el pH del suelo podemos determinar si el suelo es fértil o no. También a través de esto se ven los mapeos digitales de SM y introducción también de nuevos sensores y nuevas técnicas estadísticas, lo que son las RS, que son detección esto a distancia. Tiene un costo efectivo y por medios rápidos su concentración en el mapeo de carbono en el suelo y en el suelo de potasio e intercambiable entre otros. Un ejemplo del área de estudio es la provincia de Jilin, en el noroeste de China, a alturas de 144 a 241 metros y una superficie de 3.435 kilómetros, temperaturas frías y clima húmedo. La temperatura anual es de 4,4 grados centígrados. El tiempo de sol es de 2.695 horas y 141 días de heladas. La precipitación es de 520.003 milímetros. Las precipitaciones que más se dan en el 70, son el 70% en los meses de junio, julio, agosto. El tipo de suelo es Chernozem, glósico ordinario y Prado Chernozemix. El cultivo que más se utiliza, el tradicional, es el cultivo de grano comercial, que son el maíz y el arroz. Para encontrar un conjunto de datos del pH del suelo, esto necesitamos saber si esto qué tipo de suelo es, si principalmente si el suelo es negro, esto tener un centro de referencia de área de estudio. Se midieron varios factores que son estos 197 muestras. Para la tamizada de la tierra se hizo en una malla de 2 milímetros. También se recogió a una profundidad de 20 milímetros para saber esto más o menos esto las características de este suelo. También se midió con un electrodo de vidrio y imágenes satelitales para el pH. El radio de error en las imágenes era de 0,5 píxeles. En la reflectancia, pues para mejorar el medio de precisión del pH, el espectro electromagnético, esto sirve para encontrar objetos, recolectar información en sí de lo que se está viendo, de la vegetación del ambiente, ya que esto pues permite por medio de ondas electromagnéticas y va a recoger más información que estando actualmente en el mismo lugar. Entonces, al combinar estos dos procesos que serían la reflectancia, entonces lo que harían es medir el suelo desde imágenes satelitales por medio de la reflectancia, ya que el ojo humano no puede ver este proceso y sería más factible encontrar por medio de imágenes la solución al suelo ácido o no ácido y saber si es probable para sembrar o no. Buenas tardes, mi nombre es Ander Fernando Chamorro. Teniendo en cuenta lo que dijo mi compañero anteriormente, se obtuvieron los siguientes resultados. Importancia de las variables de control del pH del suelo. La importancia de cada variable se estudió analizando la correlación por pares entre el pH del suelo medido en el laboratorio y las variables, incluidas las variables de detección remota y las variables ambientales. La mayoría de estas correlaciones fueron positivas con los valores de pH del suelo y los otros fueron negativos. La mayoría fueron significativas al 99% y otras al 95%.
Para los atributos del terreno, incluida la elevación, la pendiente y el aspecto, ninguno de ellos mostró correlaciones fuertes con el pH del suelo. Sin embargo, las variables climáticas mostraron fuertes correlaciones positivas con el pH del suelo. Modelos PLSR entre pH del suelo y variables de control. Estos se construyeron para relacionar los valores de pH del suelo crudo con variables de detección remota de imágenes de Landsat, mediciones de reflectancia hiperespectral y variables ambientales. Los resultados mostraron que utilizar las variables ambientales mejora la precisión del modelo de predicción. Se construyó un modelo de predicción del pH del suelo utilizando imágenes de Landsat, datos ambientales y la reflectancia hiperespectral. En conclusión, en este estudio utilizamos técnicas de RS para estimar el pH del suelo a lo largo del tiempo y el espacio en la región. El objetivo era combinar datos hiperespectrales de campo con imágenes multiespectrales y variables ambientales para permitir la predicción del pH del suelo a escala regional. Las primeras conclusiones extraídas de este estudio son: 1. Las variables espectrales desarrolladas con datos de reflectancia hiperespectral estaban fuertemente relacionadas con el pH del suelo medido, lo que indica la capacidad de predicción para el suelo pH de estas variables espectrales. Al mismo tiempo, las variables ambientales también mostraron fuertes correlaciones positivas con el pH del suelo medido, que puede usarse para mejorar la precisión de predicción del pH del suelo. En comparación con otros modelos de predicción, el modelo establecido con las bandas de imagen Landsat y las variables ambientales mostró un rendimiento más alto que el modelo que solo usa bandas de imagen Landsat. El modelo establecido con datos de reflectancia hiperespectral funcionó mejor, teniendo en cuenta características espectrales obtenidas de la reflectancia hiperespectral y la heterogeneidad espacial de las imágenes multiespectrales. Tercero, el pH del suelo fue espacialmente heterogéneo en la región de estudio. Esta heterogeneidad se atribuyó al tipo de cultivo y la topografía. La mayor parte de la región de estudio presentó cambios temporales importantes en el pH del suelo, y el pH promedio del suelo disminuyó aproximadamente 0,50 unidades entre el periodo de investigación. En resumen, esta investigación demostró que los modelos basados en RS son aplicables para evaluar y monitorear el pH del suelo a escalas tanto de campo como regionales, y ayudar a los administradores agrícolas a desarrollar un esquema de manejo sostenible del suelo. Gracias por la atención prestada. Hola compañeros, mi nombre es Diego Andrés Giraldo. Para continuar, pues yo les voy a hablar sobre el artículo que mis compañeros y yo investigamos. Este artículo tiene por el nombre de Métodos espectrofotométricos para la medición del pH en el suelo. Este artículo lo que nos habla es sobre una comparación. Esta comparación, ¿de qué trata? Del método actual sobre un método que se utilizó aproximadamente en los 80. Entonces vamos a ver los pro y los contra de cada método. Bueno, el pH del suelo se considera pues un parámetro más como informativo, porque tiene una gran influencia en el crecimiento de varias plantas, eso lo sabemos nosotros. Bueno, el método actual para medir el pH es básicamente el uso de un electrodo de vidrio, también conocido como el GA, y se realiza en una solución acuosa obtenida después de la extracción del. El electrodo de vidrio posee las mejores características técnicas de medición posible de todos los sensores que existen. Además de su manejo sencillo, también ofrece una mayor precisión posible. Se puede aplicar universalmente y es muy resistente a las influencias de las soluciones tales como el color, viscosidad y componentes químicos. Pero pues sin embargo trae pues su problemita, que para cada muestra requiere un tiempo significativo. No es muy rápido que digamos, y este electrodo toca limpiarlo
o enjuagarse pues cada vez que se utilice en una solución. Mientras que pues con el método espectrofotométrico se puede esperar un ahorro en el tiempo significativo en comparación con el GA, gracias a la disponibilidad de microplacas espectrofotómetros capaces de leer los valores de absorción en ellos. Esto puede realizar muchas mediciones del pH en pocos minutos. La espectroscopia pues representa otra alternativa prometedora para la medición del suelo. Bueno, esto trae tres métodos. Uno de ellos es el método espectrofotométrico de un indicador. El método número 2 es el método espectrofotométrico de tres indicadores separados. El método número 3 es método espectrofotométrico mixto de tres indicadores. Bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, estos métodos permiten calcular el pH de la solución a partir de sus indicadores. Si se conoce la longitud de onda, estos parámetros se pueden obtener a partir del espectro UV visible, realizados previamente para cada indicador. El método número 1 se puede elegir solo si el pH del suelo se conoce aproximadamente antes de realizar la medición. Para los suelos desconocidos se debe utilizar el método 2 y 3. Bueno, como conclusión, los métodos espectrofotométricos hoy en día pueden representar una alternativa ventajosa al procedimiento común del GE mediante el pH, porque el uso de microplacas y espectrofotométricos son capaces de leer rápidamente los valores del pH, y esto reduce significativamente pues, el tiempo de análisis. El ahorro de tiempo de análisis por muestra es aproximadamente 2 minutos, entonces eso es una ganancia bastante. Bueno, estos dos métodos son prácticamente muy precisos. Lo único que los diferencia pues sería el tiempo. Bueno, los métodos espectrofotométricos deberían pues reemplazar a los electrodos de vidrio, ya que pues es una ganancia enorme para el muestreo y en el tiempo que se ahorra uno pues con esto. En esta parte vamos a hablar del artículo 2, el cual habla de las actitudes de los sensores capacitivos para la estimación de la humedad del suelo en el noreste de Brasil. En la gestión de la agricultura es importante tener un buen monitoreo de la humedad del suelo para tener un buen crecimiento. Para esto se realizó un estudio en la Universidad Federal Rural de Pernambuco con dos diferentes suelos, el suelo Entisol-Orten y el Oxilo-Ustos. El objetivo de esto es calibrar el sensor GL69 y compararlo con los otros dos sensores comerciales que son el 5T y el ESC5. Para realizar esto se utilizan métodos directos o indirectos. El método más utilizado es el método de la graviometría directa, el cual consiste en tomar una muestra que tiene un determinado volumen conocido, someterlo a un horno a 105 grados centígrados y determinar la pérdida de masa debido a una cantidad de agua. La descripción del experimento se realiza de la siguiente manera. Se recolectaron dos muestras deformadas y no deformadas de capas de 0 a 0,40 metros de los tipos diferentes de suelos. Las muestras no deformadas se separaron en núcleos de 5 centímetros de diámetro y 5 centímetros de altura. Se utilizó una prueba de tipo UNLA para determinar la densidad del suelo y agregarlas a mesetas de 5 litros para la utilización en diferentes soluciones. Las muestras deformadas se recogieron, se secaron al aire, se cortaron y se tamizaron en una malla de 4,75 milímetros y luego se colocaron en las mesetas. Las submuestras se tamizaron para determinar la distribución de la partícula utilizando el método del hidrómetro. El volumen de trabajo que se utilizó fue de 4,66 litros. Este se calculó y fue el que más sirvió para cada meseta. Por otro lado, la masa del suelo húmedo que se utilizó para cada recipiente fue de 6,035 kilogramos y 7,249 kilogramos. Las mesetas
se saturaron de agua por capilaridad, para luego colocarlas en un banco y drenar el exceso de agua. Después de realizar todo este proceso, se utilizó el sensor GL69 para determinar la humedad del suelo. Estas lecturas se realizaron diariamente a las 8 de la mañana. También se utilizó una tarjeta Arduino 328P para su correspondiente almacenamiento y procesamiento de datos. Esto se realizó hasta que la masa y la humedad se mantuvieran constantes. Este estudio se dividió en dos partes. Primero, calibrando y hallando una ecuación del sensor para cada suelo, y luego comparando nuestro sensor GL69 con los otros dos sensores comerciales, el ES5 y el 5TE. En esta parte de cálculos se determina el contenido volumétrico del agua con esta fórmula, en donde delta es el contenido volumétrico, U es la humedad gravimétrica y DS es la densidad aparente del suelo. En el análisis estadístico se utiliza una regresión para reportar el contenido volumétrico del agua y el contenido de agua estimado. Entonces estas serían las fórmulas para calcular esto. Sería el error absoluto medio, el error cuadrático medio y el índice de concordancia. El índice de concordancia debe de estar en 1 y 0. Ese sería el intervalo, en donde 1 es un valor de concordancia alto y 0 un valor de concordancia bajo. En estas fórmulas, n es el número de observaciones, o es el valor medio del método estándar. Este sería el valor medio estimado, o raya es la medida de los valores medios, y el índice de confianza sería esta relación, C por D. D sería este índice de concordancia que se calculó anteriormente, y R es el coeficiente de determinación. En esta tabla se muestra el valor de la confianza, que varía entre 0 y 1, y el rendimiento, que lo determina, en donde si es mayor a 0,85 sería un rendimiento excelente, y menor o igual a 0,40 sería horrible. Nuestro sensor se ubica en este valor, un rendimiento muy bueno. El índice de concordancia estuvo cerca de 1, lo cual nos indica que el sensor fue muy bueno y tiene un valor de similitud con los otros dos sensores, que son los comerciales. Y en conclusión podemos decir que al realizar las dos mediciones en los diferentes suelos con nuestro sensor GL69, hubo una compatibilidad muy buena con los otros dos sensores, y que los valores de concordancia fueron muy parecidos, igual que los valores de confianza, lo cual nos lleva a decir que se puede utilizar este sensor GL69, además por su compatibilidad, por su bajo costo.